Saludos, espero se encuentren bien. Vamos a hablar sobre un tema titulado Jesús el Histórico. Jesús el Histórico, ¿por qué? Porque mucho se conoce este nombre a nivel mundial. Todos en algún momento hemos escuchado el nombre de Jesús, aquel personaje que marcó la historia en un antes de Cristo, después de Cristo. Pero realmente, ¿qué sabemos de él? La gran pregunta, el gran debate que ha existido en los historiadores ha sido: ¿realmente existió esa persona o solamente es producto de una religión, de una creencia, de una fe? ¿Qué es lo que realmente se sabe de él? Porque es cierto que al ser una persona extremadamente influyente, tomando en consideración que él caminó en esta tierra hace 2000 años, hasta el día de hoy se sigue hablando de su nombre. Pero irónicamente es el nombre más conocido, pero a la vez es el personaje menos conocido. ¿Y por qué lo digo así? Porque tenemos referencias de él acerca de la religión. ¿Cómo? Bueno, pues conocerlo a través de una estatua, a través de una pintura, de un cuadro religioso, de arte sacro. También lo hemos conocido por medio de un crucifijo, que es mayormente la forma en cómo se le conoce. O incluso hay personas que llegan al grado de llevar un tatuaje en forma de un rostro humano, flagelado y coronado con una corona de espinas. Pero realmente, ¿qué es lo que se sabe de Jesús? ¿Realmente existió? ¿Realmente pisó estas tierras? Y no hablo del Jesús religioso o del Jesús surgido de la fe, del Jesús de la espiritualidad. Hablo en esta ocasión del Jesús histórico, es decir, del Jesús hombre. ¿Realmente pisó estas tierras o realmente es producto solamente del ámbito dogmático, del ámbito de la fe, del ámbito religioso? Y para esto quiero abarcar algunas referencias a similitud de lo que hablamos. Y para esto quiero comenzar. A mí me surgió esa duda cuando yo era estudiante y en una ocasión alguien opinó acerca de un dicho de Jesús, a lo cual un maestro que consideraba un maestro súper culto, es decir, que tenía grandes conocimientos, a mi parecer en ese tiempo lo consideré así, y él hizo el comentario: no podemos hablar, dice, de un personaje que ni siquiera sabemos que existió, porque no hay pruebas de que él haya existido. Entonces, muchos años yo me quedé con esa creencia, con esa influencia de ese maestro, que realmente no había pruebas de que Jesús, el personaje tan conocido, realmente no haya pisado estas tierras y solamente fue producto del colectivo, de la mente colectiva. ¿Qué es lo que podemos sacar de aquí? Bueno, para empezar, nosotros pues no tenemos una vida antigua, es decir, a mi edad, a la edad de ustedes, pues no nos rebasamos los 100 años. Y estamos hablando de una persona que se dice que caminó en esta tierra hace aproximadamente 2000 años, cuando ninguno de los que estamos aquí realmente puede atestiguar. Y ningún suceso realmente de la historia que rebase nuestra edad somos testigos directos, hay testigos indirectos, o incluso hasta nuestros días, que solo leemos o tenemos ciertas evidencias. Por ejemplo, hablando de un personaje también muy influyente por medio de la filosofía, se habla del hombre más influyente en el ámbito filosófico, que es Platón. Y en la escuela nosotros sabemos, o se nos dice acerca de Platón, y damos por sentado que Platón fue un personaje, un filósofo de hace 2500 años que anduvo en esta tierra. Pero ¿cómo sabemos que existió si nosotros no lo vimos? Bueno, pues tenemos evidencias. ¿Y cuál sería una evidencia? Se me ocurre, por ejemplo, en el caso de Platón, que él escribió un libro llamado La República, ¿no? La República de Platón.
y pues lógicamente pues lleva su autoría por medio de ese libro, dentro de otros más, podemos comprender su pensamiento de este hombre, podemos comprender su ideología y podemos saber más o menos cómo era intelectualmente. Y así es como tenemos una evidencia que realmente Platón existió. Por ejemplo, en el caso de nosotros los mexicanos, tenemos un antepasado que se llamaron los mexicas, ¿no? O los aztecas. No por nada en el extranjero a los mexicanos les dicen los aztecas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue una cultura prehispánica que habitó la parte central de lo que conocemos como México, donde ahí fundaron la gran ciudad llamada Tenochtitlán. Bueno, ¿y cómo sabemos que eso fue cierto? Bueno, porque actualmente existen ruinas, por ejemplo, están las ruinas del Templo Mayor en la zona central de la Ciudad de México, ¿no? Y además se encuentran diferentes vestigios como son vasijas, sepulcros, códices. Tenemos referencias o evidencias entonces que nos hablan de la existencia de una cultura llamada los mexicas o aztecas. ¿Cómo podremos saber, por ejemplo, que existió la cultura teotihuacana? Bueno, porque en el Estado de México se encuentran las pirámides del Sol y la Luna y la Calzada de los Muertos, que es de construcción teotihuacana, ¿no? Entonces son vestigios que quedaron de esa cultura que desapareció. O por hablar de los mayas, que quedan algunos vestigios en Palenque, de Tikal, no recuerdo más, en Guatemala, Campeche, Yucatán. Ahí quedaron vestigios de lo que fue la cultura maya y que nosotros pues no conocimos directamente a los constructores de esas pirámides, pero ahí existen, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos evidencias que nos han sido transmitidas por medio de otras personas. Por ejemplo, un caso muy importante para la historia de los mexicanos es cómo se dio la colonización, cómo llegaron los europeos a la parte de lo que ellos llamaron la Nueva España. Bueno, y las mayores referencias las tenemos como en el libro escrito por un joven, en aquel momento un joven llamado Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo, que llegó en las diferentes expediciones que vinieron de España y Portugal principalmente a este continente, al continente llamado continente americano. Entonces Bernal Díaz del Castillo, que era un joven que militaba en la Armada Española, pues él vivió y él vio, fue testigo directo de cómo ellos encontraron las diferentes culturas en el Valle de México y también en la costa, ¿no? En la costa de Veracruz, de lo que conocemos como Veracruz. Entonces él fue escribiendo a modo de una agenda, de un diario, fue escribiendo todo lo que él veía y cómo se dieron los enfrentamientos bélicos entre las culturas indígenas y las culturas invasoras. Por eso es que tenemos gran referencia de cómo se dio el movimiento de conquista, ¿verdad? Entonces, para el tema que nos ocupa, ¿cómo podríamos saber acerca de Jesús si él vivió hace 2000 años, hablando de forma humana? Porque habrá alguien que diga, no, pues es que vive, existe, yo lo conozco. Sí, se conoce en el ámbito teológico, en el ámbito dogmático, en el ámbito de la fe, principalmente en el ámbito de la fe, pero ahora yo me estoy abocando al personaje histórico. Y hablar de historia es pues hablar de sucesos pasados que tienen relevancia en estos días. ¿Y qué sabemos de Jesús? Bueno, pues sabemos que él nació dentro de una nacionalidad israelita y bueno, Israel pues es un país que hasta la fecha existe, sabemos que existe y nos llegan noticias por la televisión y por las diferentes revistas de que Israel tiene un conflicto fuerte actualmente con un país llamado Palestina y con otros países más que habitan alrededor. Bueno, entonces es una gran evidencia acerca de que lo que aparece en la llamada Biblia de los hebreos o la Biblia de los israelitas, ya tenemos un dato que podríamos decir que es verídico, ¿verdad? Que existe un país que se llama Israel. Y decimos verídico porque actualmente
vemos que existe ese país. Bueno, pues Jesús el hebreo pues nació de nacionalidad israelita y de religión judía, porque Jesús de Nazaret perteneció a la religión judía, a la religión que practican la mayoría de los israelitas, porque por ahí hay un debate entre si hebreo, israelita y judío es lo mismo. Bueno, lo ocupamos casi de la misma forma, pero no necesariamente significan lo mismo. Entonces tenemos una evidencia acerca del país al que perteneció Jesús de Nazaret, que fue precisamente la nación israelita. Otra evidencia que podemos obtener o donde nos podemos basar es que tuvo estrecha relación con un imperio, el imperio más grande que ha existido a través de la historia. ¿Y de qué hablamos? Del Imperio Romano. Ese imperio que abarcó, no recuerdo bien si la historia habla de 800 años o pegándole al milenio. Ningún otro reino ha durado tanto como lo es el Imperio Romano. Ningún otro imperio. Actualmente, en esta época moderna, hablamos de potencias mundiales como lo es Rusia, como lo es Estados Unidos, como lo fue Alemania, actualmente ahorita China. Bueno, hablamos de diferentes potencias, pero a través de la historia no se conoce otro imperio que haya sido tan poderoso como lo fue el Imperio Romano. El Imperio Romano mantuvo una hegemonía durante muchos años, fue un imperio tan poderoso, y de ese imperio pues sí se escribieron demasiados libros. Tenemos al principal historiador, Tito Livio, que escribió más de 100 libros hablando de lo que fue la civilización romana de aquel entonces, ¿no? Porque actualmente aún existe los descendientes de esa cultura, que es los italianos, ¿no? El país Italia que conocemos. Bueno, pues de ahí sus antepasados fueron los creadores o los fundadores de este gran imperio, el Imperio Romano, y muchos escritores, valga la redundancia, escribieron acerca de esa gran cultura. Muchos, se me ocurre Marco Tulio Cicerón, Tito Livio, ya lo decíamos, Neponte, en fin, muchos escritores que a la vez resultaron en historiadores, quedaron sus libros escritos, y de esa forma podemos conocer cómo era la vida de los romanos de aquella época. Julio César, Carlos Augusto, los diferentes emperadores, el transcurso de Roma a través del imperio, la república. Y bueno, ¿y de qué nos sirve esto al caso que hablamos? Bueno, porque dentro de la dominación romana de aquel entonces, pues también sometieron a una nación, sometieron al país de Israel. Y cuando Jesús, el histórico, Jesús, la persona humana, caminó en esta tierra, pues el país de Israel estaba sometido por este imperio romano. Y ahí podemos tener una referencia. ¿De qué forma? Bueno, porque los romanos tenían escritores que iban narrando sus hazañas o las formas de la civilización romana. Entonces, ahí surge un escritor llamado Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un escritor de nacionalidad israelita, hebrea, probablemente de religión judía, pero que por azares del destino él obtuvo nacionalidad romana. Y al obtener nacionalidad romana, él gozó de ciertos privilegios. Y uno de esos privilegios que fue convertirse en historiador romano. Y entonces en sus libros, principalmente en uno llamado Antigüedades Judías, él escribe que conoció o supo de personas llamadas seguidores de Jesús el Nazareno. ¿Sí? Este hombre vivió en tiempos casi similares a los tiempos que nos narran que Jesús de Nazaret caminó en esta tierra. Entonces él escuchó y supo y conoció acerca de un movimiento llamado el movimiento de los seguidores de Jesús de Nazaret, porque hasta en ese tiempo no se conocía el término cristiano.
No, fue un término que se les llamó tiempo después, pero en aquel entonces pues se llamaban los seguidores de Jesús, los seguidores del camino, diferentes nombres tenía los sucesores a la obra de Jesús de Nazaret. Entonces, Flavio Josefo escribió, y lógicamente no escribió como un teólogo, no escribió como un religioso, ni como un antagónico, simplemente lo escribió como un relato más. Y ahí tenemos una clara evidencia entonces de cómo se tiene conocimiento acerca del movimiento cristiano en los inicios. Un movimiento que llegó hasta 2000 años después y que sigue vigente hasta nuestros días, con muy grandes cambios definitivamente, pero que sigue hasta la fecha. De ahí tenemos un libro, vamos a llamarle antagónico, que es el libro de los judíos, un libro de reflexiones judías, un libro de juicios judíos, que se conoce como el Talmud, el famoso Talmud de los judíos. Bueno, y en el Talmud se habla también de la persona de Jesús de Nazaret, y esas partes que hablan de Jesús pues se escribieron en el mismo tiempo que Jesús caminó en esta tierra. No sé si lo sepan, pero los judíos mayormente, en porcentaje muy elevado, 90%, no sé, más, menos, realmente detestan la persona de Jesús. Detestan, no lo niegan, no niegan su existencia, pero detestan ese nombre. ¿Por qué? Bueno, es un tema aparte, pero ellos no quieren a su paisano, a su pariente, a su coterráneo llamado Jesús de Nazaret. Ellos sienten una repulsión por ese nombre. Entonces, ellos en ese momento, en esos tiempos, cuando escriben esa parte del Talmud, también hablan de un personaje, de Jesús de Nazaret. Hablan mal de él, realmente hablaron cosas feas de él, pero las hablaron, las escribieron, y en el tiempo que Jesús caminó en esta tierra. Entonces ya tenemos ahí las referencias, una neutral hablando de Flavio Josefo, tenemos la parte antagónica o contraria a Jesús, que fueron sus mismos paisanos, podríamos llamarle, los judíos, ¿no? Los maestros de la religión de en ese momento, y que escriben y que escribieron páginas del Talmud, y en el Talmud escribieron sobre Jesús de Nazaret. Tenemos dos referencias que fueron casi en el momento que Jesús caminó en esta tierra, y luego tenemos los 4 evangelios. Ese ya es parte de la Biblia cristiana, realmente la Biblia cristiana, no podríamos decir realmente la Biblia judía, porque la Biblia judía no integra lo que se le conoce como el Nuevo Testamento. Ellos no reconocen que Jesús de Nazaret haya sido lo que la mente cristiana afirma, que fue el Mesías, el Salvador. Los judíos, por el contrario, hablan cosas feas de Jesús, y ellos no integran a su libro religioso el Nuevo Pacto, es decir, el Evangelio, los Evangelios. Y tenemos a los 4 evangelios. ¿Y qué son los 4 evangelios? Pues bueno, son relatos acerca de la vida pública y privada de Jesús de Nazaret. ¿Y quiénes los escribieron? Bueno, pues realmente hay un debate muy fuerte acerca de quién realmente escribió los evangelios, porque sí es cierto que llevan los nombres de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, los 4 evangelistas, pero no se sabe a ciencia cierta si realmente ellos escribieron o dictaron esos relatos. No se sabe. ¿Y por qué no se sabe? Bueno, porque estamos hablando de un tiempo de hace 2000 años, cuando el Señor Jesús se rodeó de 12 personas. Y esas 12 personas, la gran mayoría de sus seguidores era gente que no sabía leer ni escribir. Era gente inculta, principalmente pescadores, principalmente gente que no tenía acceso a la cultura. Entonces es poco probable
que sus discípulos hayan escrito de puño y letra los evangelios. Los teólogos hablan los teólogos historiadores hablan de la famosa fuente Q. ¿Y qué es la fuente Q? Pues el relato que no se sabe dónde está, que no se sabe dónde surgió y dónde terminó, de dónde se habrán basado tres evangelistas, lo que es Mateo, Marcos y Lucas, que se habrán basado en esa fuente para hacer sus propias transcripciones. ¿Y por qué lo dicen así? Bueno, porque estos tres evangelistas tienen muchas cosas en común, como si se hubieran basado en otro libro para ellos hacer su propia escritura. Entonces se habla de la famosa fuente Q, que no se sabe dónde está. Y es muy, muy altamente probable que los evangelios se escribieron 30, 40 años después de la muerte física de Jesús de Nazaret en la cruz, el relato que la mayoría conocemos. ¿Y por qué fue de esta forma? Bueno, porque cuando Jesús de Nazaret fue crucificado, pues los romanos querían dejar por sentado, por afirmado, de que nadie debería de burlarse del poder romano. Y la crucifixión era una forma de ejemplificar a un delincuente o a alguien que se atreviera a desafiar el poder romano. Entonces podemos asegurar que los seguidores de Jesús se escondieron durante bastante tiempo. ¿Por qué? Por temor a terminar de la misma forma. Pero más sin embargo el movimiento siguió, y no solo siguió, sino que aumentó, creció de una manera exponencial, creció bastantísimo, de haber sido pocos seguidores a ser cientos de miles. Y entonces hasta después es que se comienzan a escribir los evangelios. Se comienzan a escribir los evangelios. ¿Y de qué forma? Pues yo quiero imaginar que recordando los dichos y hechos de Jesús de Nazaret, porque en el momento que el Señor Jesús caminó con sus alumnos y él era el maestro, él era el rabí, pues nadie se daba a la tarea de escribir. ¿Por qué? Porque no creían en Jesús como lo que se llamaba el Mesías, el Salvador. Todos no sabían, los que hemos tenido acceso a los evangelios, nos damos cuenta que los seguidores de Jesús no solo iban a la aventura, no tenían plena conciencia de a quién estaban siguiendo. ¿Sí? Entonces ellos, pues muchas cosas que el Señor Jesús habló no se plasmaron en los evangelios, muchas cosas no se llegaron a relatar. ¿Por qué? Porque pues se les olvidaron. Yo puedo asegurar que a los seguidores de Jesús, al momento de narrar los evangelios, pues muchas cosas se les olvidaron. O muy probablemente ni las entendieron, entonces por lo tanto les restaron importancia. Entonces, ¿qué escribieron? Pues lo que recordaron, lo que vivieron, lo que por ahí les hizo ruido en sus recuerdos. Pero ¿quién los escribió? ¿Fue Marcos? No hay certeza de que Marcos haya escrito. De que fue Mateo, el escritor del Evangelio de Mateo, el recaudador de impuestos llamado Leví, pues tampoco hay evidencia que haya sido él. Lucas, pues bueno, Lucas se sabe que fue un griego, un cristiano convertido, pero que él yo llamaría el primer investigador cristiano de la historia. ¿Por qué? Porque él al escribir la versión del Evangelio que lleva su nombre, Evangelio de Lucas, pues él narra que se dedicó a investigar los hechos pasados, pero cuando todavía no había transcurrido mucho tiempo. Es decir, que muy probablemente el evangelista Lucas o el seguidor de Cristo llamado Lucas tuvo contacto directo con la mamá natural de Jesús de Nazaret llamada María.
y él muy probablemente tuvo entrevistas con ella. Y no solo con ella, sino también con algunos apóstoles, a lo mejor Pedro, que probablemente ya eran ancianos, pero que Lucas tuvo acceso de primera mano a los que fueron testigos directos de Jesús de Nazaret. Por eso Lucas, al inicio de su evangelio, él escribe que él investigó de primera mano los dichos y hechos de Jesús de Nazaret. Ahora tenemos por último a un evangelista llamado Juan. Y es muy altamente probable que este nombre de Juan sí haya sido aquel discípulo joven que siguió a Jesús, aquel pescador. Es muy altamente probable que Juan, el evangelista, haya sido ese joven que probablemente a los 17 a 20 años haya sido seguidor de Jesús. ¿Por qué? Por la forma en cómo él lo relata. Y él tiene una versión, ojo, no hablo de que son versiones contrarias, porque hay muchas personas que medio han leído o han leído de una forma crítica, destructiva, y diciendo que los evangelios se contradicen. Eso no es verdad, no se contradicen. Sí tienen algunas diferencias, pero no se contradicen. Y en el caso de Juan, tiene una versión no contraria, pero diferente. La forma de escribir del evangelista Juan es diferente a la de los otros tres. Por eso a los otros tres se le conocen como los evangelios sinópticos, porque tienen muchas cosas en común. A diferencia de Juan, Juan tiene una escritura más mística, más profunda, más, a mí me encanta la forma del evangelio de Juan, porque sí nos da a entender que fue un hombre que tuvo contacto directo con Jesús de Nazaret y lo refleja en su escritura, o si no lo escribió, pero lo dictó a un escriba. Porque a lo mejor Juan, al ser pescador, probablemente no sabía escribir, o a lo mejor aprendió tiempo después. Pero sí es muy altamente probable que Juan haya escrito. Ahora, tenemos entonces que por un lado están los escritos de contrarios que hablan negativamente a Jesús, no negándolo, sino afirmando su existencia y hablando mal de él, de cosas que no menciono, pero que en el Talmud, en el libro judío Talmud, hablan acerca de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Hablan de su mamá, hablan de su papá, hablan mal de su familia, y lo escribieron los judíos en la época en la que vivió Jesús de Nazaret. Ahí tenemos una evidencia. Tenemos la otra evidencia, que es los escritos de Flavio Josefo, que él fue testigo también del movimiento que conocemos como la iglesia cristiana en sus inicios, o generalmente conocida como la iglesia cristiana primitiva. Y luego tenemos también los 4 evangelios, que son los relatos de los seguidores de Jesús. No sabemos, vuelvo a repetir, si fue Mateo, si fue Marcos, si fue Lucas. Bueno, de Lucas sí hay alta probabilidad, porque él firma y él hace referencias hacia su persona, de que él investigó. Acerca de Juan no sabemos, pero hay altas probabilidades que él sea casi el escritor que sí fue testigo directo de la existencia física humana de Jesús de Nazaret. Y de ahí tenemos pues al que le dio pie al movimiento cristiano, hablando de forma ideológica o religiosa, no sé cómo llamarlo, que es un apóstol llamado el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no tuvo contacto directo con Jesús. Esa es la realidad, que el apóstol Pablo no tuvo contacto directo con Jesús, no lo conoció. Es cierto que escuchó hablar de él, escuchó acerca de un hombre llamado Jesús de Nazaret, pero no lo conoció. Mas, sin embargo, él se convirtió yo podría llamar, en el más grande de los cristianos, de los seguidores de Jesús, y nos dejó sus cartas, las llamadas famosas cartas paulinas.
¿no? Que fueron las cartas escritas por este apóstol, donde él narra su fuerza, su coraje, su pasión, su amor por un hombre llamado Jesús de Nazaret, al grado de dedicarle su vida sin restricciones acerca del movimiento cristiano. Para mí, que he leído sus cartas, pues no me cabe duda de que este hombre es sincero en la forma como escribe. Tenemos también un libro, un famoso libro, escrito también por Lucas, por este evangelista, por el que se nos dice que es el evangelista Lucas, que es el libro de los Hechos. ¿Y qué es el libro de los Hechos? Bueno, pues son las narraciones de la iglesia cristiana en sus inicios. ¿Qué fue lo que pasó con los seguidores de Jesús cuando Jesús de Nazaret fue crucificado? ¿Qué pasó después? Bueno, lo encontramos relatado en el libro de los Hechos. Ahí vemos los inicios de la ideología cristiana, de la religión cristiana, del movimiento cristiano. Que no por nada podemos decir que no existe, porque a nuestros tiempos existe el movimiento cristiano, con muy grandes diferencias, eso sí podemos decirlo, porque no ninguna religión que se denomine cristiana, hablemos de la religión grande que es la católica y de las demás congregaciones, ideologías, pues desafortunadamente no tienen mucha similitud con lo que fue el movimiento cristiano en sus inicios. Pero más sin embargo, hasta nuestros días persevera lo que es considerado la ideología, el pensamiento, la espiritualidad cristiana. Existe, así que con esto termino, que no nos dejemos llevar por solamente comentarios de oídas, sino que nosotros también, si es que nos interesa, si es que si es nuestro deseo reforzar nuestras creencias, nuestra fe, nuestra ideología, pues no dejarnos llevar solamente por dichos y hechos que realmente no nos hemos dado a la tarea de investigar. Yo por mi parte, pues sí me hizo ruido esta afirmación de mi maestro, que dijo que Jesús no había existido, y cómo fue la forma de que yo de forma personal, históricamente hablando, puedo decir que Jesús existió. Bueno, porque he leído partes del Talmud judío, he leído algunas páginas del libro de Flavio Josefo, y sobre todo he leído este libro en el cual se narran dichos y hechos de Jesús de Nazaret, y de ahí he sacado la conclusión que Jesús realmente existió. Si tú requieres reafirmar tus conocimientos, yo te invito a que le des una leída, no ojeada, sino una leída a mucha conciencia, a mucha reflexión y meditación a los 4 evangelios que narran la vida pública y un tanto privada de ese hombre tan importante llamado Jesús de Nazaret, porque como dije en un inicio, irónicamente es el más conocido, pero a la vez el menos conocido, porque sabemos de él por medio de la tradición que se nos va heredando, que Jesús murió en una cruz, que Jesús vivió hace 2000 años, pero solamente eso. No sabemos ni cómo hablaba, ni cómo se comportaba, ni cómo pensaba, solo existió. ¿Y por qué existió? Porque así me lo dijeron. Yo te invito a que pudieras revisar y darle una meditación a los 4 evangelios y conocer la forma de pensar de Jesús de Nazaret, y que muchas veces va a diferir con la imagen que tenemos de él, porque tenemos de él una imagen ilustrada, por así decirlo, un cuadro, una figura, un tatuaje, una manta, no lo sé, y desafortunadamente pues esas no 100% seguras que Jesús de Nazaret no tenía esa apariencia. ¿Y por qué lo digo así? Porque ninguno de los escritores ya mencionados narra acerca de cómo era físicamente Jesús de Nazaret, si era alto, si era bajo, si era gordito, si era delgado, no lo sabemos. Nos podemos basar en la raza judía, porque él era judío, entonces ahí probablemente nos podamos basar en cuanto a lo que menos importa, que era su apariencia física. ¿Sí? Tenemos a un profeta llamado Isaías, que él es el que relata que Jesús de Nazaret no era un hombre, pero lo dijo de forma profética, es decir, antes de que sucedieran los hechos, dijo que Jesús de Nazaret no sería un hombre físicamente atractivo.
y lo que vemos normalmente en las imágenes pintadas por artistas, vemos a un hombre atractivo, pero al parecer, atendiendo a la Biblia hebrea, pues Jesús de Nazaret pues no fue un hombre atractivo, no fue un hombre bien parecido, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, eso tiene una razón de ser que probablemente lo toquemos en otro tema. Así que ya terminando, yo te invito a que pudieras darle una revisada, una pensada, una meditada. Si es que tú crees en la persona de Jesús, bueno, ¿cómo refuerzas tu fe? ¿Cómo refuerzas tu fe? ¿Por qué? ¿Por qué llamarle fe? Porque realmente no conocemos de forma natural, de forma física, de forma material a Jesús. ¿Y cómo podríamos refutar los dichos de historiadores al decir que Jesús no existió? Yo te dejo esos tres vestigios, estas tres fuentes, el Talmud judío, los libros de Flavio Josefo, Antigüedades judías, y los evangelios. Y, ¿por qué no? Todo el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Pacto, lo que nosotros conocemos como el Nuevo Pacto, que son los evangelios. Te lo dejo de tarea si te desea, y para mí realmente es un gusto compartir estas palabras contigo, esperando que sean de edificación. Hasta la próxima y les deseamos un feliz día.